Entré a la fiesta con una mezcla de esperanza e incertidumbre. Mi esposa, Lauren, me había invitado a la barbacoa de Olivia, y creía que tal vez esta reunión acortaría la distancia que nos separaba. Durante muchos años, Lauren y yo habíamos sido socios, tanto en la vida como en los negocios, en Holloway Industries, una empresa fundada con amor y esfuerzo por su difunto padre, Walter Holloway. Esta noche, sin embargo, todo se vino abajo. Había intentado olvidar las amargas discusiones y los silencios que habían llenado nuestros últimos días, aferrándome a la idea de que quizás esta noche marcaría un punto de inflexión. De pie junto a la mesa de refrigerios con una copa en la mano, intenté sonreír y reír con los demás invitados, con la esperanza de que mi actitud desenfadada disipara la tensión. Sin embargo, mientras me mezclaba con los demás, presentí que algo iba terriblemente mal. En un instante, los ojos de Lauren se clavaron en los míos con una mirada de furia pura. Su voz resonó entre la multitud, interrumpiendo el agradable murmullo de las conversaciones y la música. «Devuelve lo que no es tuyo». Esas palabras me impactaron. En ese instante, todos los rostros amigos se giraron para mirarme. Sentí el peso del juicio y la traición cuando Olivia, siempre leal a Lauren, jadeó dramáticamente y luego gritó: «Le robaste la compañía». La conmoción en las voces a mi alrededor se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Los susurros se extendieron rápidamente como la pólvora, y pronto, gritos furiosos llenaron el aire. Me lanzaron una servilleta, un burdo símbolo de rechazo por parte de personas a quienes antes consideraba amigos. Mi corazón latía con fuerza, incrédulo, mientras los rasgos de Lauren se distorsionaban en una expresión de ira moralista. Continuó: «Mi padre creó esa empresa para mí, pero tú lo manipulaste cuando estaba enfermo». Intenté hablar, ofrecer una explicación, pero la hostilidad de la multitud ya había sellado mi destino. Sus ojos, llenos de dolor y traición, no dejaron espacio para mis palabras. En ese momento, comprendí que lo que esperaba que fuera un gesto de reconciliación no era más que una trampa. Me humillaban públicamente, me expulsaban como a un criminal en un lugar que alguna vez consideré mi hogar. A cada paso que daba hacia la salida, sentía una mezcla ardiente de vergüenza y determinación. Mientras caminaba hacia mi coche, el aire nocturno apenas aliviaba el dolor de la traición. Mi mente repasaba cada momento de nuestro pasado juntos, las risas que habíamos compartido, las largas noches planeando nuestro futuro y las silenciosas promesas de apoyo que ahora se habían desmoronado. Pero incluso mientras las lágrimas brotaban de mis ojos, una tenaz determinación comenzó a formarse en mi interior. No permitiría que este vergonzoso espectáculo definiera quién era ni lo que había construido. En ese momento oscuro y frío, me prometí a mí mismo que lucharía contra las mentiras y el engaño que habían convertido a amigos en enemigos. Descubriría la verdad tras cada acusación y demostraría que la empresa, Holloway Industries, nunca fue robada, sino legítimamente mía. El doloroso aguijón de la traición, mezclado con el amargo sabor de la humillación, fue la chispa que encendió una férrea determinación en mi interior. Sabía que esa noche tendría que afrontar no solo las acusaciones, sino también las heridas más profundas de mi matrimonio y la confianza destrozada en nuestro legado familiar. Sentado solo en mi coche, con el motor al ralentí en la tranquilidad de la noche, aferré mi bebida y dejé que los recuerdos de nuestro pasado, tanto los alegres como los tristes, inundaran mi mente. En ese momento de soledad y desesperación, juré en silencio que no dejaría que esa noche marcara el fin de todo lo que habíamos construido. En cambio, sería el comienzo de una búsqueda incansable de justicia y redención. Reclamaría lo que era mío, y lo haría desenterrando cada verdad oculta y exponiendo cada mentira, por dolorosa que fuera. Mi corazón, pesado pero decidido, latía con firmeza mientras miraba fijamente la oscuridad, planeando mi siguiente paso. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero estaba listo para afrontarlos todos. Esa noche me habían expulsado como a un criminal, pero mañana resurgiría, más fuerte, más sabio e inquebrantable en mi búsqueda de la verdad. Sentado solo en la oscuridad de mi coche tras los catastróficos sucesos de la barbacoa, sentí una avalancha de ira y humillación azotarme. Me temblaban las manos sobre el volante mientras repasaba cada palabra cruel, cada mirada acusadora que me habían lanzado. El amargo sabor de la traición era difícil de digerir, y el silencio que había reemplazado nuestra relación, antes cálida y comprensiva, me hacía sentir más aislado que nunca. No podía comprender cómo la mujer que amaba, la madre de mis hijos y mi socia en Industrias Running Holloway, había podido volverse contra mí tan rápidamente. Pero en ese momento de soledad,
Mientras contemplaba con la mirada perdida la noche que me rodeaba, reconocí la oscura verdad. Lauren había planeado esta emboscada con fría precisión, con el objetivo no solo de avergonzarme públicamente, sino de desmantelar los cimientos de nuestra vida juntos. La sensación de ser condenada injustamente me carcomía por dentro como un dolor persistente. En medio de este torbellino, mi teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. La pantalla se iluminó con un mensaje urgente de Caleb Morrison, el abogado de confianza que había gestionado el testamento de nuestro difunto suegro. Su mensaje fue conciso y autoritario. «Llámame ahora». Sus palabras atravesaron la niebla de la desesperación, e instintivamente busqué mi teléfono, mi pulso se aceleró con una mezcla de anticipación y temor. Cuando finalmente conecté con Caleb, su voz estaba impregnada de una furia controlada que reflejaba la mía. «Esto ha ido demasiado lejos», declaró, con un tono indiscutible. «Si quiere una guerra, se la daremos». Su declaración me inundó de esperanza, con un peligroso toque de venganza. Escuché atentamente mientras contaba cómo Lauren había tomado medidas premeditadas para sabotear no solo mi reputación, sino también la confianza que habíamos construido con nuestros socios, clientes y la comunidad que una vez admiraba nuestro trabajo. Quedó dolorosamente claro que Lauren había orquestado cada momento de esa humillante noche, con planes meticulosamente elaborados para socavarme, tanto personal como profesionalmente. Mientras Caleb continuaba, reveló el arma que inclinaría la balanza a mi favor, evidencia irrefutable que se había recopilado mucho antes del desastre de esa noche. Me enteré de que Lauren había impugnado el testamento 3 veces, y que cada impugnación había fracasado porque la verdad estaba de mi parte. De hecho, yo era el legítimo propietario de Industrias Holloway, un hecho que había quedado sepultado bajo capas de engaño y manipulación emocional. Las palabras de Caleb resonaron profundamente cuando me indicó que recuperara mi portátil, la clave para desvelar el pasado y exponer las mentiras que nos habían traído hasta este punto. ¿Tienes tu laptop?, me preguntó. Mi corazón latía con fuerza al confirmar que sí. Entonces, en un momento que cambiaría para siempre el curso de nuestras vidas destrozadas, Caleb me dijo exactamente qué hacer. «Nos vemos en mi oficina. Tráelo contigo». Esas palabras resonaron en mi mente como una promesa de redención. El peso de la evidencia y la claridad de la verdad me infundieron una renovada determinación. Comprendí que mi siguiente paso no solo era una oportunidad para recuperar mi honor, sino también para enfrentar la traición que tan profundamente me había herido. En ese momento solitario y tenso dentro de mi coche, mientras me preparaba para dejar atrás la amargura de la noche, sentí una chispa de desafío encenderse en mi interior. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos y que confrontar a Lauren me obligaría a revivir las dolorosas fracturas de nuestro pasado. Sin embargo, con cada latido de mi corazón, me volvía más firme. No se trataba solo de reivindicarme. Se trataba de restaurar la justicia a un legado manchado por la avaricia y la traición. Visualicé un futuro donde la verdad brillaría, donde la lealtad de quienes una vez me apoyaron se reavivara con la evidencia innegable que estaba a punto de revelar. Con manos temblorosas, arranqué el coche y comencé a conducir. El aire fresco de la noche llenó el vacío dejado por los restos de confianza destrozados. Cada kilómetro me acercaba a una confrontación que temía y a la vez acogía con agrado, pues era el paso necesario para recuperar la vida que había perdido. Mientras recorría las calles tranquilas, el recuerdo de cada desaire y traición me impulsaba hacia adelante, convirtiendo mi dolor en un ardiente deseo de venganza. Esta noche, la balanza de la justicia comenzaría a inclinarse a mi favor, y estaba listo para luchar por cada verdad que me habían arrebatado. Apreté el volante con fuerza mientras me dirigía a la oficina de Caleb, decidida a reunir las pruebas que restaurarían mi honor y expondrían la traición que había trastocado mi mundo. En el eco de cada palabra que Caleb pronunciaba, percibía la gravedad del momento. Cada giro del volante parecía marcar un paso más lejos de mi antigua vida, y sin embargo, paradójicamente, un paso más cerca de la redención que tanto ansiaba. Casi podía ver los rostros de quienes me habían hecho daño, sus expresiones congeladas en el tiempo mientras la verdad emergía lentamente de las sombras del engaño. El dolor de la traición aún estaba fresco, como una cicatriz que aún no había empezado a sanar, pero ahora servía de combustible para mi determinación. Recordé las incontables tardes que pasamos discutiendo el futuro de Industrias Holloway, los sueños que una vez nos unieron y el legado que la avaricia había empañado. Mientras las luces de la ciudad se difuminaban ante mi ventana, cada una testigo silenciosa de mi determinación, me prometí a mí mismo que no permitiría que esta noche de humillación definiera mi destino.
Las pruebas que poseía, la serena fuerza de la verdad y el apoyo de quienes me habían permanecido leales serían las piedras angulares de mi lucha. Imaginé el tribunal, la mirada penetrante de la justicia y el momento en que la magnitud de la traición quedaría al descubierto ante todos. El camino que me aguardaba era incierto y lleno de desafíos, pero la chispa de esperanza en mi interior brillaba con más fuerza que nunca. Mi determinación era inquebrantable, y el dolor de la traición se había convertido en una fuerza que me guiaría en los momentos más oscuros. Cada recuerdo de aquella noche dolorosa, cada acusación susurrada, me recordaba que no estaba solo en mi búsqueda de reivindicación. Tenía un aliado en Caleb, cuya firme determinación y claridad de propósito prometían sacar la verdad a la luz, y me aferré a esa promesa con tanta fuerza como al volante. El camino era largo y sinuoso, pero a cada kilómetro, sentía que la pesada carga de la vergüenza se aliviaba un poco, reemplazada por un feroz deseo de justicia. Esta noche, el silencio de la noche lo decía todo, y en su quietud, encontré la fuerza para afrontar la tormenta que se avecinaba. Respiré hondo y aceleré, dejando que la potencia del motor se equiparara al fervor de mi corazón. Este viaje era más que un simple viaje de un lugar a otro. Era un paso de la desesperación a la esperanza, de la traición al castigo. Podía sentir cómo el peso del pasado se desvanecía con cada instante, reemplazado por la promesa de un futuro donde la verdad y el honor prevalecerían. Conforme el horizonte se acercaba, me preparé para la confrontación que me aguardaba, sabiendo que el siguiente capítulo de mi vida estaría definido por las decisiones que tomara en ese preciso instante. El viaje se convirtió en una meditación, un espacio donde la ira y la tristeza se entrelazaban con el coraje y la determinación, y mientras la ciudad daba paso a la tranquilidad de las afueras, la quietud de la noche proporcionó el escenario perfecto para el renacimiento de mi determinación. Ya no era el hombre deshonrado. Era un hombre con una misión, listo para recuperar todo lo que me habían arrebatado. Con cada fibra de mi ser, abracé la promesa de la retribución, consciente de que esto era solo el comienzo de una batalla que pondría a prueba mi fuerza y determinación. El camino se extendía ante mí, oscuro e inflexible, pero iluminado por la luz inquebrantable de la verdad. Seguí conduciendo, cada kilómetro un paso más cerca de la justicia que me aguardaba, y con cada instante que pasaba, sentía que las viejas heridas comenzaban a sanar bajo el bálsamo de una renovada determinación. Mi corazón latía al ritmo de la noche, y en esa cadencia constante, sabía que ninguna fuerza en la tierra podría impedirme reclamar mi honor y enmendar los agravios que habían destrozado mi mundo. Desde el momento en que Caleb me entregó la memoria USB, sentí un cambio en el equilibrio de poder. Me habían dejado de lado, pero ahora tenía la clave para arreglar las cosas. Recuerdo estar sentado en su oficina en penumbra, con el peso de años de traición oprimiéndome mientras escuchaba a Caleb explicar las verdades ocultas que habían quedado grabadas hacía mucho tiempo. La habitación estaba llena de montones de archivos y documentos antiguos que contaban las verdaderas intenciones de un hombre. Walter había dejado más que recuerdos. Había dejado pruebas, cuidadosamente recopiladas, para revelar el engaño que Loren había urdido a lo largo de los años. Escuché con el corazón palpitante mientras Caleb detallaba cómo Walter sabía que Loren nunca honraría el legado que había construido. Los documentos incluían correos electrónicos, registros financieros e incluso cartas personales que hablaban de un hombre que amaba su trabajo más que cualquier ambición fugaz. En el centro de todo se encontraba una grabación que capturaba una acalorada discusión entre Walter y Loren. En esa grabación, escuché la voz suave pero firme de Walter diciéndole a Loren que el negocio no era solo un premio, sino una responsabilidad sagrada cimentada en el trabajo duro y la dedicación. Le advirtió que su afán de ganancias rápidas acabaría destruyendo lo que todos habían construido. Sentí una mezcla de tristeza y reivindicación mientras Caleb me ponía la grabación. Cada palabra fue como un golpe a la falsa narrativa que me habían impuesto en la barbacoa. Recordé esa noche, la humillación y las palabras duras que me habían herido profundamente. Ahora, armada con esta verdad, me sentía empoderada. Comprendí que la evidencia no era solo una herramienta para mi reivindicación personal, sino un arma contra las mentiras que se habían difundido sobre mí. La grabación era clara y contundente, demostraba que Loren había manipulado a Walter en sus momentos más vulnerables. La escuché repetidamente, y cada vez la voz de Walter me llenaba de renovada fuerza y determinación. La verdad era mi escudo y mi espada, y juré usarla para reclamar no solo mi honor, sino también el legado de Industrias Holloway. Pasé horas con Caleb, examinando minuciosamente cada archivo y documento. Juntos, trazamos un plan que sacaría a la luz todos los secretos ocultos.
Sabíamos que el camino estaría plagado de obstáculos y que Loren lucharía con uñas y dientes para mantener su poder. Pero armado con la evidencia innegable, me sentí listo para afrontar cualquier desafío. Podía ver en mi mente los rostros de quienes habían dudado de mí y de quienes me habían dado la espalda avergonzados. Ahora, con esta arma secreta en mi poder, estaba preparado para enfrentarlos a todos. Cada frase de los documentos, cada píxel de la grabación, me recordaba lo que estaba en juego. Era más que una batalla personal, era una lucha por la justicia, por la verdad y por el futuro de la empresa, construida con sangre, sudor y los sueños de un padre que dio su vida para crear algo duradero. Al prepararme para salir de la oficina de Caleb esa noche, sentí una calma interior que reemplazó la ira y la tristeza que una vez me consumieron. La evidencia era clara y el plan estaba trazado. Regresaría al origen de todo, a aquella fatídica noche de traición, y usaría esta arma secreta para cambiar el rumbo de nuestras vidas. El camino por delante era incierto, pero una verdad permanecía inquebrantable. Tenía la clave para desenmascarar cada mentira y revelar la verdadera naturaleza de quienes una vez fueron mis aliados más cercanos. Recuerdo la fría determinación en los ojos de Caleb al entregarme el disco duro. En ese momento, comprendí que el destino de Industrias Holloway y mi propia redención estaban entrelazados. Cada hoja de papel y cada archivo digital era testimonio del arduo trabajo y el compromiso inquebrantable de Walter, un hombre que creía en la honestidad y la integridad. Las grabaciones y los documentos no eran meras reliquias del pasado, sino evidencia viviente de la verdad. Pasé incontables horas revisando cada documento, asimilando cada detalle que pintaba una imagen de engaño y ambición. La evidencia era irrefutable. Las últimas palabras de Walter quedaron grabadas con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Hablaban de un hombre desconsolado por la traición que había presenciado, pero firme en su convicción de que el legado que había construido era sagrado. Comprendí entonces que mi papel no era solo defenderme, sino honrar su memoria, asegurándome de que su trabajo y su visión no se vieran empañados por la avaricia. Con cada nuevo descubrimiento, mi determinación se fortalecía. Las mentiras que antes parecían insuperables ahora se desmoronaban bajo el peso de hechos innegables. Estaba listo para enfrentar la tormenta que se avecinaba, listo para exponer las verdades que habían permanecido ocultas durante tanto tiempo. Mi viaje no era solo de venganza, sino una búsqueda de justicia que trascendía el dolor personal. El arma secreta que poseía era un faro de esperanza que iluminaba los oscuros rincones de la traición que habían llegado a definir nuestras vidas. Fue un llamado a la acción, que me instaba a mantenerme firme ante la adversidad y a luchar por el futuro que Walter había imaginado. Mientras apretaba con fuerza la memoria USB, podía sentir el pulso de la justicia latiendo en mi interior. La evidencia estaba lista para hablar, para protestar contra las mentiras que se habían inventado durante tanto tiempo. Estaba preparado para afrontar la tormenta que se avecinaba con una determinación serena y una firme convicción de la rectitud de mi causa. El arma secreta no era solo una herramienta. Era la encarnación de todo lo correcto y justo en un mundo que había perdido el rumbo. Con cada kilómetro que recorría, los recuerdos de aquel fatídico día se desvanecían, reemplazados por la visión de un futuro donde la verdad reinaba suprema y el legado de Industrias Holloway se preservaba para las generaciones venideras. Sabía que la batalla sería larga y agotadora, pero estaba listo. Estaba listo para luchar por cada palabra, cada prueba y cada verdad que había permanecido sepultada en las sombras. Mi corazón estaba resuelto, mi mente clara y mi espíritu inquebrantable. El arma secreta era mi escudo, mi fuerza y mi camino hacia la redención. Con cada paso que daba, abrazaba la promesa de justicia y la esperanza de un nuevo comienzo que finalmente arreglaría las cosas. Regresé a la fiesta con el corazón apesadumbrado y una determinación que ardía como una llama oculta en mi interior. Cada paso que daba era mesurado y decidido, al entrar en el patio trasero que había presenciado mi desgracia apenas unas horas antes. La música se apagó y las conversaciones se apagaron en un silencio incómodo mientras todos los invitados miraban hacia mí. Pude ver la sorpresa y la confusión reflejadas en sus rostros, y por un breve instante, el mundo a mi alrededor pareció contener la respiración. Yo no era el hombre al que habían ridiculizado hacía apenas unos momentos. Había regresado con aliados y con pruebas irrefutables que destrozarían la narrativa de la traición. A mi lado estaban Caleb y dos abogados experimentados, su presencia le daba a mi demanda un peso y una autoridad innegables. El ambiente estaba cargado de expectación mientras me dirigía lentamente hacia el centro de la reunión,
con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. Sentía las miradas de Olivia e incluso de Lauren clavadas en mí, con expresiones que mezclaban sorpresa, ira e incredulidad. La anterior mueca de desprecio de Olivia se había desvanecido, reemplazada por una mirada inquisitiva al presenciar la transformación de un esposo deshonrado a un hombre que ahora transmitía un aire de serena rectitud. Sin una pausa para presentaciones, la voz de Caleb resonó con claridad en el silencio. «Damas y caballeros, hemos venido esta noche a aclarar las cosas». Su tono, mesurado pero firme, captó la atención de todos los presentes. Uno a uno, los miembros de su equipo legal comenzaron a distribuir gruesas carpetas a cada invitado, una colección tangible de sentencias judiciales, correos electrónicos y registros financieros que revelaban la verdad tras las acusaciones. Los papeles no eran simples documentos, sino los hilos que, al entrelazarse, formaban un tapiz de justicia y revelaban las intrincadas mentiras tejidas a lo largo del tiempo. Sentí que la intensidad crecía en mi interior al tomar mi portátil, el dispositivo que ahora contenía la última prueba, el testimonio en vídeo pregrabado de Walter. Con pulso firme y voz clara, conecté el portátil al proyector y pronto la pantalla se iluminó con la imagen familiar pero inquietante de Walter. Aunque frágil, sus ojos brillaban con una claridad y determinación que conmovieron a todos los presentes. Habló de legado y responsabilidad, de cómo Industrias Holloway nunca estuvo destinada a ser un lugar predilecto para la avaricia y el engaño. Sus palabras cargaban de verdad, resonando en la multitud silenciosa, mientras que la evidencia de la manipulación y las falsas acusaciones de Lauren se exponía con innegable claridad. Recordé cada momento de humillación de esa misma noche, las burlas, la servilleta tirada, las palabras venenosas, y sentí que se transformaban en un impulso para la justicia. Me quedé allí, no como un hombre derrotado, sino como alguien que había aceptado la verdad y ahora estaba listo para reclamar lo que legítimamente me pertenecía. El silencio que había caído sobre la fiesta fue reemplazado por el suave murmullo de conversaciones susurradas mientras los invitados hojeaban las carpetas, con expresiones que pasaban de la duda al asombro. Pude ver que muchos de los que antes me abucheaban ahora mostraban expresiones de arrepentimiento, al darse cuenta de que la narrativa en la que habían creído no era más que una red de engaños. En ese momento de tensión, el tiempo pareció ralentizarse. Cada latido, cada respiración, era un recordatorio de que esto era más que una venganza personal, era la restauración del honor, de un legado cimentado en el trabajo duro y los auténticos ideales de mi suegro. Hablé con suavidad pero firmeza, dirigiéndome a la multitud con la convicción de quien había descubierto las mentiras. Esta noche, todos han presenciado la verdad, una verdad que ya no podía ocultarse. Holloway Industries, nuestro legado, nunca fue robado. Se construyó sobre la integridad, y lo protegeré con cada fibra de mi ser. Mis palabras, sencillas pero resonantes, disiparon los últimos vestigios de duda. Los rostros que antes habían sido fríos e inflexibles se suavizaron al comprender la verdad. Incluso Lauren, de pie al borde de la multitud, no pudo hacer más que observar con incredulidad cómo su fachada cuidadosamente construida se desmoronaba ante sus ojos. El patio trasero, antes lleno de risas y conversaciones informales, se había transformado en un tribunal de conciencia, donde cada documento y cada palabra pronunciada era un testimonio del poder de la verdad. Allí, envuelto por el innegable apoyo de quienes valoraban la integridad por encima del engaño, experimenté una profunda sensación de renovación. Había regresado no solo a la fiesta, sino a mi propio destino, un destino que vería la justicia restaurada y el honor recuperado. En ese momento, el pasado quedó atrás y un nuevo capítulo de verdad y resiliencia estaba a punto de comenzar. Me senté en la silenciosa oscuridad de mi estudio mientras el haz del proyector iluminaba la pared con la imagen granulada de Walter Holloway. Su rostro familiar, marcado por la edad y la sabiduría, apareció ante mí como si hubiera surgido de un recuerdo olvidado. En la grabación, estaba sentado en su antigua oficina, rodeado de las reliquias de una época en la que el honor y el trabajo duro eran la base misma de nuestro legado familiar. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una luz firme mientras comenzaba a hablar con un tono mesurado y sincero que rompió el silencio de la sala. «He elegido a mi sucesor», declaró con voz firme y resuelta. Cada palabra que pronunciaba llevaba el peso de décadas de experiencia y la esperanza de que el futuro de Holloway Industries se mantuviera libre de la codicia y el engaño. Escuché atentamente, sintiendo como si sus palabras fueran solo para mí, una última y amorosa instrucción de un hombre que había construido no solo un negocio, sino también un legado de integridad y confianza. Walter expresó su decepción con aquellos que intentarían manipular la empresa para beneficio propio.
Explicó que la verdadera fuerza del trabajo de nuestra familia no residía en el afán de lucro, sino en la dedicación a honrar los principios sobre los que se construyó. Esta empresa, dijo, no es un premio por el que luchar, sino una antorcha que debe transmitirse con cuidado y respeto. Su tono era amable, pero lleno de una autoridad innegable que hizo que cada sílaba resonara en mi corazón. Mientras asimilaba su mensaje, un escalofrío me recorrió la espalda y sentí la profunda tristeza de saber que, incluso en la muerte, Walter había previsto la traición que ahora amenazaba con destrozar todo lo que habíamos construido. Entonces, en un giro del destino que profundizó el dolor de esa noche fatídica, el audio cambió. La grabación captó la voz cruda y desprevenida de Lauren. Sus palabras, impregnadas de egoísmo, llenaron el aire y no dejaron lugar a dudas sobre sus verdaderas intenciones. En un momento de confesión involuntaria, admitió que su corazón no estaba en preservar el legado de nuestro negocio familiar, sino que estaba únicamente centrado en la riqueza que éste podría generar. La claridad y la brutalidad de su admisión me hirieron profundamente, como si cada palabra fuera un cuchillo que se clavaba en la herida de nuestro pasado fracturado. Los invitados a la fiesta, que antes vitoreaban y abucheaban a partes iguales, ahora permanecían en un silencio atónito, con sus rostros reflejando la creciente comprensión de que la verdad era mucho más compleja que las mentiras que les habían contado. Podía sentir el peso de cada mirada acusadora y cada juicio susurrado. Sin embargo, por primera vez desde aquella dolorosa noche, sentí la calidez de la reivindicación mezclada con una profunda tristeza. El mensaje final de Walter fue más que una simple constatación de hechos. Fue una bendición, un llamado a honrar los valores que apreciaba y un mandato para restaurar el legado de integridad de la empresa que había fundado. Su voz, incluso a través de la estática de la vieja grabación, me confirmó que estaba destinado a llevar la antorcha adelante, a luchar por la verdad contra la influencia corrosiva de la ambición sin lealtad. A medida que la grabación continuaba, sentí que mi determinación se consolidaba. El hombre al que había admirado y respetado durante tanto tiempo ahora me hablaba desde el más allá, instándome a mantenerme firme ante la traición y a reclamar el honor que había sido tan injustamente mancillado. Cada palabra, cada pausa, cada mirada en esa grabación se convirtió en un recordatorio del deber que tenía. A Walter, al legado de nuestra familia y a las innumerables vidas que dependieron de la honestidad y la dedicación que una vez definieron a Industrias Holloway. Cerré los ojos un instante, dejando que sus últimas palabras resonaran en mi mente, y en esa silenciosa comunión, juré que no permitiría que la traición del presente deshiciera la noble labor del pasado. Lucharía, no solo por venganza, sino por la verdad, por la memoria de un hombre que creyó en un camino mejor. Con la voz de Walter aún resonando en mi interior, me levanté de mi asiento, decidida a honrar su legado y demostrar que, sin importar cuán profunda fuera la traición, la luz de la verdad y la integridad siempre prevalecería. Desperté esa mañana con el corazón apesadumbrado y una determinación férrea que contradecía la suave luz del amanecer. Los sucesos de la noche anterior resonaban en mi mente como un disco rayado, la traición, la humillación y luego el destello de verdad que había empezado a cambiarlo todo. Podía sentir cómo la marea cambiaba lentamente, como la suave subida del océano antes de una ola poderosa. En las horas de silencio, mientras el mundo aún dormía, me senté a la mesa de la cocina con una taza de café tibio y repasé cada momento en mi cabeza. Los susurros entre los invitados, las miradas furtivas y los tímidos gestos de aprobación al examinar los documentos eran ahora señales claras de que la opinión pública se estaba inclinando a mi favor. Pensé en los rostros que una vez me condenaron y cómo, en ese tenso momento de la barbacoa, la lealtad comenzó a resquebrajarse. Ahora, veía que muchos de esos mismos rostros mostraban expresiones de arrepentimiento, como si finalmente hubieran reconocido la verdad que había estado oculta por tanto tiempo bajo mentiras. Poco a poco, comencé a comprender que este cambio de rumbo no se trataba solo de reivindicación. Se trataba de reconstruir un legado manchado por la traición. La evidencia que portaba era más que un arma. Era un faro que invocaba la integridad arraigada en los corazones de quienes una vez apoyaron a nuestra familia. Recordé cómo Gregory Thompson, uno de nuestros socios comerciales más influyentes, nos dio la mano, un gesto que simbolizaba el perdón y el renacimiento de la confianza. Su simple acto marcó un antes y un después, una señal de que los cimientos de nuestro negocio y de nuestras vidas seguían siendo sólidos, a pesar del caos que amenazaba con destrozarlos. Al caminar por los pasillos vacíos de nuestra antigua oficina más tarde ese mismo día, los recuerdos de tiempos mejores se mezclaron con el presente. Cada paso que daba resonaba con el peso de la responsabilidad de honrar la memoria de Walter,
proteger Industrias Holloway y restaurar la verdad, manipulada por la avaricia y la ambición. Sentía una renovada determinación formándose en mí, una determinación no solo de limpiar mi nombre, sino también de demostrar que la integridad podía triunfar sobre el engaño. Pasé horas examinando los documentos una vez más, examinando cada línea y cada prueba que atestiguaba la verdad. Fue en estos momentos de reflexión que me di cuenta de que la situación estaba cambiando porque la gente anhelaba la honestidad. Querían creer en el legado de trabajo duro y justicia que había definido a nuestra familia durante generaciones. Esa tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte y bañaba el mundo con un resplandor suave y compasivo, regresé a una reunión con algunos amigos de confianza y antiguos colegas. En ese ambiente íntimo, hablé con franqueza y honestidad sobre todo lo ocurrido, las mentiras, el engaño y las pruebas que habían salido a la luz. Pude ver un destello de esperanza en sus ojos mientras les contaba cómo la evidencia era irrefutable, cómo la verdad había permanecido oculta durante tanto tiempo. Sus expresiones pasaron de la lástima a la admiración, y uno a uno, expresaron su apoyo. Fue un punto de inflexión, un momento en el que quienes antes dudaban comenzaron a comprender que la lucha no se trataba de venganza, sino de restaurar el honor. Sentí una oleada de calidez y aceptación a medida que cada palabra que pronunciaba desprendía los restos de aislamiento y desesperación. Al final de ese largo día, supe que esto era solo el comienzo de una nueva era. El cambio de rumbo fue más que un simple cambio en la opinión pública. Fue una señal de que la justicia emergía de la oscuridad. Me prometí a mí mismo que continuaría esta lucha con la misma fuerza serena que me había sostenido en cada adversidad. En la luz cambiante de esa hora final, sentí una profunda conexión con Walter, cuyo legado ahora guiaba cada paso que daba. Con cada respiración, abrazaba la promesa de que la verdad, una vez descubierta, jamás volvería a ser silenciada. Y mientras la noche se cernía suavemente sobre la ciudad, comprendí que el cambio de rumbo había desatado una fuerza que no se detendría hasta que se desmintiera toda mentira y el honor de Industrias Holloway recuperara su merecida gloria. Aún recuerdo el momento en que los últimos ecos de mis palabras se desvanecieron en el silencio aturdido de aquella noche sofocante. El patio trasero, antes escenario de celebraciones, se había transformado en un tribunal de emociones crudas y juicio público. Allí, el peso de cada acusación susurrada y cada mirada hostil me oprimía. Pude ver a Lauren aferrándose desesperadamente a su poder menguante. Su rostro, enrojecido por la ira y la incredulidad, era el único que parecía desafiar la marea de verdad que ahora inundaba a la multitud. En un último intento por recuperar su autoridad perdida, Lauren alzó la voz, lanzando el estribillo familiar que una vez me había condenado. «Manipulaste a mi padre. Te aprovechaste de su enfermedad», gritó, con palabras cargadas de furia y desesperación. El sonido de su voz, que antes resonaba con un aire de derecho indiscutible, ahora flaqueaba bajo el peso de la abrumadora evidencia y el juicio silencioso de los allí reunidos. De pie a mi lado, Caleb sacó un sobre grueso que contenía un informe médico firmado, que demostraba claramente que Walter estaba en pleno uso de sus facultades mentales al tomar su decisión final. El informe, tan inflexible como la verdad misma, silenció cualquier otro intento de ataque verbal. Respiré hondo y me dirigí a la multitud con voz firme y resuelta. Me pediste que devolviera lo que no es mío, Lauren, pero como puedes ver, Industrias Holloway nunca fue tuya. Mis palabras, sencillas pero cargadas de una verdad innegable, resonaron en el silencioso jardín. Por un instante, el tiempo pareció detenerse mientras todos los presentes asimilaban el peso de la realidad que se desplegaba ante ellos. Los documentos, el informe médico y el recuerdo del testamento de Walter convergieron en una narrativa única e irrebatible, una narrativa que despojó de toda mentira y engaño que se había tejido en la trama de nuestras vidas. La reacción de la multitud fue instantánea. Los abucheos y burlas que antes me invadían fueron reemplazados por un silencio atónito, interrumpido únicamente por el suave crujido de papeles y el murmullo de pies que se movían. Quienes antes se habían apresurado a condenarme ahora miraban a Lauren con una mezcla de lástima y desilusión. Incluso Olivia, quien una vez fue su más ferviente defensora, parecía perdida en un momento de dolorosa comprensión, con la mirada yendo y viniendo entre la evidencia en sus manos y la mujer en quien una vez había depositado su confianza. Con el rostro de Lauren contorsionado por la rabia y la humillación, se lanzó a una última escapatoria, agarrándose al brazo de Olivia y saliendo furiosa del jardín como si huyera de la ineludible verdad. Ver su retirada marcó un punto de inflexión, el derrumbe definitivo de la fachada que durante tanto tiempo había ocultado su ambición.
En ese instante, sentí no solo el dolor de la traición, sino también la agridulce liberación de la justicia finalmente impartida. Cada leve duda, cada susurro que me había atormentado durante los últimos meses, pareció disolverse en el fresco aire nocturno mientras la verdad reinaba suprema. La transformación en la multitud era palpable. Amigos que antes me habían dado la espalda ahora se acercaban con expresiones de arrepentimiento, murmurando disculpas y palabras de apoyo. Las mismas personas que antes me insultaban y me lanzaban servilletas ahora me ofrecían firmes apretones de manos y gestos de aprobación. La humillación que Lauren había orquestado con tanta maestría había dado un giro completo, y ahora era ella la que quedaba sola entre las ruinas que ella misma había creado. Mientras la adrenalina disminuía lentamente, permanecí en silencio, asimilando la gravedad del momento. La fiesta que había comenzado con risas y promesas había terminado en un ajuste de cuentas público, un momento en el que cada verdad oculta se reveló ante una comunidad que exigía honestidad e integridad. Sentí la fresca brisa nocturna susurrando por el patio, llevándose los restos de ira y arrepentimiento, dejando tras de sí una sensación de solemne cierre. En ese silencio, comprendí que la humillación final no era solo una victoria personal, sino un testimonio del poder perdurable de la verdad sobre el engaño. El camino a la redención era largo y tortuoso, pero esta noche había demostrado que incluso las traiciones más profundas podían ser deshechas por la marcha firme de la justicia. Con cada segundo que pasaba, la noche se volvía más silenciosa y los rostros a mi alrededor se suavizaban con comprensión y alivio. Sabía que este capítulo de humillación y vergüenza pública pronto daría paso a un futuro construido sobre la confianza renovada, el respeto ganado con esfuerzo y el legado inquebrantable de quienes habían luchado por lo justo. Mientras los últimos invitados comenzaban a dispersarse, permanecí un rato más, solo bajo el cielo estrellado, dejando que la gravedad del momento me anclara en la verdad que había recuperado. En esa vigilia solitaria, juré en silencio que perpetuaría el legado de honestidad y perseverancia, asegurando que la memoria de Walter y la integridad de Industrias Holloway nunca más se vieran manchadas por mentiras. La noche había dado paso a un amanecer temprano que parecía borrar los amargos vestigios de... Sin embargo, en mi interior, las cicatrices aún latían con recuerdos de humillación y pérdida. Desperté con la suave y persistente luz del amanecer filtrándose a través de las cortinas, una silenciosa promesa de que cada nuevo día me traía la oportunidad de redimirme. Sentado en la pequeña mesa de mi cocina con una taza de café humeante, dejé que la calidez me calara los huesos mientras repasaba mentalmente los sucesos de la noche anterior. Cada disculpa susurrada, cada firme apretón de manos de un antiguo detractor convertido en partidario me recordaba que la corriente de opinión había cambiado a mi favor. No solo había sobrevivido a aquella debacle pública. Había emergido más fuerte, impulsado por un deseo ardiente de recuperar el honor que una vez fue mi fundamento. Mis pensamientos se posaron en los rostros de quienes me habían apoyado, quienes ahora me respaldaban, afirmando que la integridad no era una palabra vacía, sino un principio por el que valía la pena luchar. Sabía que recuperar mi honor significaba más que una reivindicación ante la multitud. Se trataba de reconstruir los fragmentos de mi vida y restaurar el legado de Industrias Holloway a su legítimo estado. Con cada documento que conseguí, cada correo electrónico y cada sentencia judicial que confirmaba la verdad, casi podía ver los hilos invisibles de lealtad y respeto tejiendo un tapiz de justicia que se extendía mucho más allá de aquella fatídica barbacoa. En los días siguientes, me dediqué a reparar no solo la imagen pública que había sido tan cruelmente dañada, sino también las heridas privadas que se habían supurado en el silencio de mi corazón. Me reuní con viejos amigos, socios e incluso con quienes antes dudaban de mí, y les hablé con franqueza y sin artificios sobre la verdad que había descubierto. Pasé largas horas en oficinas silenciosas y noches sin descanso estudiando minuciosamente expedientes legales. Cada momento era un paso hacia un futuro donde el nombre de Holloway Industries volvería a ser sinónimo de honor y trabajo duro. Aproveché cada oportunidad para escuchar y aprender del dolor del pasado, reconociendo los errores y los juicios erróneos que permitieron que la traición se arraigara. El camino para recuperar mi honor no fue rápido ni estuvo exento de obstáculos. Requirió paciencia, persistencia y un compromiso inquebrantable con la transparencia. Empecé a organizar pequeñas reuniones, invitando a quienes aún albergaban una chispa de esperanza en que la verdad prevalecería, y en estas humildes reuniones compartí la historia de mi camino. Un camino marcado por la traición, pero iluminado por la resiliencia del espíritu humano. En cada conversación, me esforcé por ser abierta y sincera, dejando al descubierto mis vulnerabilidades y aceptando la responsabilidad por los errores que contribuyeron a la ruptura entre Lauren y yo.
No se trataba de culparla solo a ella, sino de comprender que nuestro pasado común era complejo y estaba plagado de momentos en los que el orgullo y la ambición habían nublado el juicio. Cada palabra que pronunciaba era una súplica de reconciliación con el pasado y una promesa a quienes creían en mí de que nunca más permitiría que el engaño socavara los principios sobre los que se construyó nuestro legado familiar. En los tranquilos momentos previos al amanecer de un día más, mientras contemplaba la ciudad desde mi modesta oficina, sentí una profunda y duradera conexión con el hombre que una vez dirigió nuestra empresa con una mezcla de bondad y determinación. Su legado, aunque empañado por recientes conflictos, seguía siendo un faro de los valores que una vez nos unieron a todos. Juré que el honor de ese legado sería restaurado, no mediante grandes gestos ni espectáculos públicos, sino mediante una dedicación firme e inquebrantable a hacer lo correcto. El camino por delante era largo e incierto, pero cada día traía consigo la promesa de sanación y la lenta pero segura reconstrucción de la confianza. Comencé a reconstruir relaciones que se habían deteriorado bajo la presión de falsas acusaciones, trabajando diligentemente para recuperar el respeto de quienes una vez me habían dado la espalda. Poco a poco, las reuniones de negocios se reanudaron con un aire de cauto optimismo, y los pasillos de Holloway Industries, antes llenos de rumores de escándalo, comenzaron a resonar con el sonido de un propósito y una ambición renovados. Me sumergí en cada detalle, en cada aspecto de la empresa que había sido mi vida durante tantos años, decidido a demostrar que la solidez de nuestros cimientos era inexpugnable. Con cada firma de un nuevo contrato y cada gesto de aprobación de un socio de confianza, sentía que las cadenas de la deshonra se aflojaban, sustituidas por una sensación de logro que era a la vez humilde y profundamente satisfactoria. Con el paso de los meses, las cicatrices de la traición se desvanecieron gradualmente, reemplazadas por el pulso constante del progreso y el respeto genuino. Sabía que recuperar mi honor no era un destino final, sino un viaje que requería vigilancia constante y un firme compromiso con la verdad. Y así, con el sol naciente como recordatorio diario de esperanza y renovación, avancé hacia un futuro donde el legado de Industrias Holloway brillaría una vez más, y donde las lecciones del pasado guiarían cada decisión que tomara, asegurando que el honor, una vez perdido, pudiera ser recuperado y preservado para siempre. Recuerdo el momento en que me enteré de la derrota final de Lauren como si estuviera grabado en mi mente para siempre. Era una mañana fría y gris cuando sonó mi teléfono y la voz firme de Caleb me anunció que su última demanda había sido desestimada. Cada palabra era como el último clavo en el ataúd de sus ambiciones. Sentado en mi pequeña oficina, la tenue luz del amanecer apenas iluminaba la habitación, escuché a Caleb explicar que su caso había sido destrozado por pruebas irrefutables y una abrumadora oleada de verdades legales. Lauren había intentado una vez más arrastrarme a una batalla que no le correspondía. Sus intentos de reclamar una parte del legado que una vez compartimos finalmente se habían agotado. En la sala del tribunal, la decisión del juez había sido definitiva e inflexible. Recordé la escena, una sala silenciosa y tensa donde Lauren, que antes había sido tan desafiante, ahora estaba sentada con ojos que reflejaban la derrota y la desesperación. Las palabras de la jueza, claras e inflexibles, no admitieron apelación. Sus argumentos, basados en mentiras y codicia, se derrumbaron bajo el peso de los hechos, fríos y contundentes. La caída de Lauren no fue repentina, sino un lento y doloroso descenso hacia la ruina. La noticia se extendió rápidamente por nuestros círculos profesionales y redes sociales. Escuché susurros en los pasillos, gestos cautelosos y rostros familiares mientras la gente asimilaba el colapso de la mujer que una vez admiraron y temieron. Unos días después, en un pequeño restaurante, me encontré con antiguos colegas y conocidos que relataron el drama con voces que oscilaban entre la conmoción y la tristeza. Hablaron de cómo sus interminables batallas legales habían agotado su fortuna hasta el punto de que ya no podía mantener su lujoso estilo de vida. En su desesperación, se vio obligada a vender su preciada casa, una casa que una vez estuvo llena de alegría y esperanza, y a irse de la ciudad, buscando el anonimato en una vida ahora marcada por el fracaso. Sentí una extraña mezcla de alivio y arrepentimiento. Alivio de que la incesante búsqueda del engaño finalmente hubiera llegado a su fin, y arrepentimiento por la persona que Lauren podría haber sido si hubiera elegido la honestidad en lugar de la ambición. En los tranquilos momentos de reflexión que siguieron, comprendí que su caída fue más que una victoria personal para mí. Fue una reafirmación de los valores que apreciaba, la verdad, la integridad y el legado de trabajo duro que había sido la piedra angular de Holloway Industries.
Cada paso que había dado para descubrir los secretos ocultos, cada noche de insomnio dedicada a examinar minuciosamente documentos legales y registros financieros, me había llevado a este punto de inflexión. Empecé a ver la caída de Lauren como un ajuste de cuentas necesario, una lección de que la ambición y la codicia desenfrenadas jamás podrían contra la firme fuerza de la justicia. Caminando por las calles que conocía ese día, noté los sutiles cambios en las expresiones de quienes me encontraba. Había una comprensión tácita en sus ojos, un reconocimiento de que la larga sombra del engaño finalmente se disipaba. Intercambié saludos en voz baja y sentidas reverencias con viejos amigos y socios, quienes ahora me veían no como el hombre que una vez cayó en desgracia, sino como alguien que había superado la tormenta y emergió con su honor intacto. El dolor de la traición aún persistía, pero ahora se veía atenuado por la esperanza de un nuevo comienzo. Decidí seguir adelante, no con amargura, sino con el compromiso de reconstruir lo dañado. El legado de Industrias Holloway era demasiado valioso como para ser arruinado por la caída de una sola persona. Al recordar los acontecimientos que llevaron a este momento, comprendí que la caída de Lauren fue un duro recordatorio de que la verdad siempre encuentra la manera de alzarse por encima de las mentiras. El colapso de su imperio del engaño marcó una nueva era, una donde la lealtad, la honestidad y el trabajo duro volverían a ser los faros que guiarían mi camino. En ese tranquilo momento de reflexión, mientras continuaba mi camino a casa bajo el cielo pálido, hice una promesa silenciosa de honrar la memoria de quienes habían confiado en mí y reconstruir nuestro futuro con renovada fuerza y convicción. Su partida de nuestras vidas marcó no solo el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo basado en las lecciones aprendidas y el poder perdurable de la verdad. Estoy sentado en mi oficina, con la luz del amanecer proyectando suaves sombras sobre el escritorio de madera pulida, y me cuesta creer cuánto ha cambiado en estos últimos 6 meses. La tormenta de traición y humillación pública es solo un lejano recuerdo, reemplazada por una sensación de renovación y la promesa de días mejores. Holloway Industries prospera como nunca, y cada rincón de este edificio cuenta una historia de resiliencia y trabajo duro. Recuerdo cuando el mundo me dio la espalda, cuando los susurros y las burlas llenaban el aire en aquella fatídica barbacoa. Ahora, al repasar el nuevo acuerdo multimillonario que tengo ante mí, siento una paz interior sorprendente y profundamente gratificante. El largo y doloroso camino para descubrir la verdad y reclamar lo que me pertenecía por derecho me ha conducido a este preciso momento. Un momento en el que cada sacrificio, cada lágrima derramada en noches solitarias, fue recompensada con la reivindicación definitiva. Recuerdo la fría dureza de la traición, el peso de cada mentira susurrada que una vez amenazó con aplastar mi espíritu. Pero con cada paso que di, cada documento descubierto y cada batalla legal librada, descubrí una fuerza que nunca supe que poseía. Aprendí que el verdadero poder no reside en la riqueza ni el estatus, sino en el compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia. En esos largos meses de reconstrucción, reencontré con viejos amigos y forjé nuevas alianzas. Escuché las confesiones honestas de quienes alguna vez dudaron de mí y presencié el lento pero constante regreso del respeto y la lealtad de quienes creían en la justicia. Cada apretón de manos, cada palabra de aliento, era un recordatorio de que el honor se puede restaurar incluso después de las noches más oscuras. La oficina a mi alrededor vibra con una energía renovada, un ritmo decidido que refleja el espíritu de una empresa renacida. Los empleados trabajan con un claro propósito, con el rostro iluminado por la esperanza y el orgullo por el legado que están ayudando a reconstruir. He dedicado incontables horas a revisar contratos, firmar acuerdos y elaborar estrategias con mi equipo para asegurar que cada decisión que tomemos honre la memoria de Walter y los valores que él apreciaba. Las lecciones del pasado me han enseñado que, por muy profundas que sean las heridas, el tiempo y la perseverancia pueden curarlo todo, y que a veces las batallas más difíciles traen las victorias más gratificantes. Hoy, al firmar el acuerdo que impulsará a Holloway Industries a nuevas alturas, siento una leve sonrisa dibujarse en las comisuras de mis labios. Una sonrisa tranquila y segura que habla de supervivencia y triunfo. El fantasma de Lauren, antaño una fuente constante de dolor y traición, desapareció de mi vida hace mucho. Sus ambiciones, antaño tan ferozmente disputadas en cada acalorado intercambio y amargo enfrentamiento judicial, se han desmoronado, dejando solo una advertencia. Ya no me quedo en el pasado. En cambio, abrazo el futuro con los brazos abiertos y un corazón lleno de gratitud. Agradezco las duras lecciones aprendidas, pues me han convertido en un hombre que conoce el verdadero significado de la fuerza y la integridad. Cada decisión que tomo ahora es un homenaje al legado de honestidad y perseverancia que forjó esta empresa desde cero.
A medida que el sol asciende en el cielo, sus cálidos rayos llenan la habitación con un resplandor dorado, me detengo a reflexionar sobre el camino que me trajo hasta aquí. Recuerdo las noches de desesperación y los momentos de férrea determinación que me impulsaron a superar las falsas acusaciones y el engaño implacable. Ahora soy un testimonio viviente de la idea de que, incluso cuando la vida parece no tener nada más que dar, aún se puede encontrar esperanza en las victorias más pequeñas, y de ellas, la valentía para seguir adelante. Con una respiración profunda, firmo el contrato, sellando no solo un acuerdo comercial, sino también la promesa de una nueva era para Holloway Industries. Sé que el camino por delante tendrá sus desafíos, pero también sé que he construido una base tan sólida que ninguna fuerza de traición o avaricia podrá quebrantarla jamás. Hoy, me paro no solo como un sobreviviente de la traición, sino como un vencedor que ha transformado el dolor en poder y la desesperación en determinación. Este es mi nuevo comienzo, un tiempo para reconstruir, inspirar y dejar que la luz de la verdad brille con más fuerza que nunca.